perseguimos es generar una serie de proyectos multidisciplinarios para empujar la investigación con el género Ambistoma, empezando con Ambistoma mexicano. En segunda fase con Ambistoma velaci, pero en general con todas las 16 especies que hay en México. Nuestro enfoque inicial es genómico, transcriptómico y de biología del desarrollo, de la regeneración, de la metamorfosis. También apoyar con diferentes estrategias técnicas la conservación de las especies. Soy Luis Alfredo Cruz Ramírez y soy profesor titular de aquí del Langevio Cinvestav, nivel 3B, Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Le agradecemos porque ahora sí que viene desempacadito de Irapuato a Luis Alfredo Cruz Ramírez, investigador en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Cinvestav. Bienvenido, doctor. Bueno, Te tuvieron que levantar más temprano que de costumbre ahora. No, llegamos ayer en la noche para sí, estar un poco más frescos. Sí, para sí. No... Oye, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y que tú valoras mucho, ¿no? Diríamos que eres un auténtico producto de la educación pública de este país, ¿verdad? Sí, 100%. Primaria. Bueno, guardería, ¿no? Del IMSS, ahí al lado de una gran estatua del presidente Lázaro Cárdenas, ahí en Ciudad Sagún. Sí. Justo está al lado de la guardería y ahí nos hacían, en lugar de bandera, cantábamos el himno nacional enfrente de la estatua, muy bonita, por cierto, sí, del general Lázaro Cárdenas. Y desde la primaria hasta pues el doctorado. Oye, ¿naciste en Ciudad Sagún? Okay. Ciudad Sagún, Hidalgo, municipio de Tepeapulco. ¿Qué estado, Hidalgo, no? Qué contradictorio, ¿verdad? Precioso, contrastante, pues como todo en México, ¿no? Sí, pues sí. Una riqueza tremenda y bellezas por todos lados, pero también los contrastes. Sí, y a la pobreza además muy a flor de piel, ¿no? Así. Sí. Y la riqueza muy a la vista de todos. Muy a la vista, sí. Que nosotros no lo notábamos mucho cuando éramos niños en Ciudad Sagún, porque Ciudad Sagún era una especie de modelo en ese tiempo, que llegaron todas las industrias. Sí, claro. Y éramos una colonia pues privilegiada, parecíamos una especie de comuna, ¿no? Socialista, sí, porque ahí no se notaban las diferencias sociales, estamos hablando de los 70. Sí. Y ya cuando uno empieza a viajar a otros lados se empieza a sentir ese shock. Ahí tú podías ir a la primaria pública con el hijo del obrero, con el hijo del barrendero o con el hijo del director de la empresa. Esa era la visión que tenían, por ejemplo, el señor Villaseñor, sí, que fueron los que fundaron toda conglomerado. Ahí tenían sus hijos. ¿Eran tus cuates? Sí, pues no, a lo mejor no mis cuates, porque algunos sí, algunos no, pero, sí, pero pues ahí estábamos, o sea, estábamos compartiendo el pupitre y jugando en el recreo. Y digamos, ¿tus papás a qué se dedican? Mi papá, hoy pues, los dos son jubilados. Mi papá es un self-made, igual. Claro. Todavía le costó más trabajo que a nosotros. Él es pintor artístico autodidacta. Claro. Él del Real del Monte, de Hidalgo también. Y ahí cerca. Entonces, también es un personaje. Pues trabajó de todo, incluso aquí en el Teatro Blanquita le llevaba los chicles al papá de Olga Briskin y todo esto. Y ya después, pues andaba pintando casas, albañil, hasta que llega a las empresas a Ciudad Sagún y empieza como mesero, pero empieza a hacerles retratos a los directivos. Sí. Y lo jalan a la parte de diseño industrial y termina siendo diseñador industrial. Diseña, por ejemplo, la cabina del tren ligero de Guadalajara, ¿no? Pero diseñó para Renault, diseñó para carros de ferrocarril, cuando todavía eran empresas públicas, ¿no? Claro. Entramos a la privatización. Exacto, la privatización. Mi mamá enfermera, enfermera. Oye, pero lo de tu papá está interesantísimo, ¿eh? Sí. O sea, porque auténticamente es un self-man, ¿no? Sí, igual que mi mamá. O sea, mi mamá... ¿Son muchos hermanos o no? Nosotros somos tres. Tres hermanos. Tres varones, uno mayor que yo, Alejandro, Salvador Alejandro.
y mi hermano menor, Armando. Pero nos llevamos año y medio, 2 años. Son cercanos. Sí, muy Oye, cercanos, muy cercanos. Sé que no te va a gustar. Estas son las fotos de familia. Sí. Ya vas a poner cara, pero no te preocupes. A ver, ahí es en la escuela. No, este es con mis primos y mis hermanos. Además está uno de mis hermanos, que es el que está viendo a la bebé hacia abajo, es Armando, Sí. riéndose. Yo estoy ahí en medio. ¿Tú cuál eres? El de... El del medio que me está apachurrando ahí un amigo, el chino le decimos. Sí. Y los demás todos son mis primos. Una parte de mis primos son de la familia de mi mamá. ¿Y todo 11 es ahí en hermanos. Ciudad Sagún? Todo es en Ciudad Sagún. Oye, ¿salías a la calle, corrías, no te preocupabas No, por nada? éramos libres, ¿no? O sea, Pues era- salíamos a las canicas, al fútbol, a andar en bicicleta. Sí, Fue una infancia maravillosa, la verdad, muy contrastante con lo que se vive hoy. Sí, claro. Nunca nos imaginamos, ¿no? Oye, ¿y regresas seguido hacia Sagún? Sí, voy, pues mis papás viven ahí, Pues hay entonces que ir a voy verlos, en fin. más o menos cada 2 ¿Y meses. cómo cada lo 3 meses. encuentras, ahora Ciudad Sagún? Ya empezando a recuperarse, porque después de 84 y con las privatizaciones fue un desastre. Sí. Luego, Era todo la industria, buena parte de la industria automotriz, ¿verdad? sí, ahí se producía el metro, El metro. los vagones del transporte, tren, Sí, los autos de Renault, sí, sí, recuerdos de Renault. los autobuses de Diesel Nacional, DINA, se producían tractores también por Siderúrgica Nacional. Entonces era digamos, un clúster. Oye, En una sola ciudad. y ahí lo que pasaba con ustedes era que a lo mejor un poco tu destino, que esto es algo muy interesante, ¿no? Pudo haber sido marcado por la ciudad y por su industria y no fue marcado por eso, ¿no? Pues no. ¿No estuviste cerca nunca de pensar, involucrarte, incluso haciendo lo que hacía tu papá? Y tu mamá, pues, que estaba ahí, ¿no? Pues de alguna manera sí nos influenciaron, ¿no? En el caso de mi papá, que siempre estaba en los sindicatos y aparte en la parte industrial y en la parte artística, pues nosotros también sacamos de alguna manera cierta tendencia a esa parte más de humanidades. Y en el caso de mi mamá, que siempre nos hablaba de cosas de médicos y que si las células, porque ella era enfermera general, también muy chambeadora. Y siempre nos venía a hablar a la casa de, mira, lo que pasa es que la enfermedad tal, que se da por tal. Y mi mamá estudiaba y le explicaban, y entonces ella nos explicaba a nosotros. Y además siempre nos tuvieron una biblioteca llena de cosas. Eso qué importante. Maravilloso. Sí, ¿no? A lo mejor no había vacaciones de lujo, pero siempre estaba la biblioteca llena. Oye, y algo que dices, la libertad, ¿no? Mucha libertad para Pues jugar. eso. Podíamos andar hasta las 8 o 10 de la noche jugando. Sí, era contrastante, ¿no?, con lo que se vive hoy. Oye, en todo este proceso que hoy te coloca en una posición muy reconocida, ¿no? Que es un largo camino que solo tú sabes, ¿no? Y los que te rodean muy bien que ha sido este largo camino. ¿Nunca te costó trabajo la decisión de la carrera o no? Que eso siempre tú sabes que a mucha gente y a lo mejor a muchos de tus alumnos, algún día en una plática entre clase y clase alguien te dice, yo no sabía si estudiar esto o no, ¿no? O sea, ¿te costó a ti trabajo, Luis, o no? Sí, sí me costó, porque quería hacer muchas cosas, Sí. ¿no? Entonces, yo no puedo decir que yo desde que era niño quería ser así, Sí, claro. sino yo lo que decía era que desde la primaria yo tenía mis personajes que admiraba y unos eran pues los rockeros, ¿no? Yo quería ser cantante de rock. ¿Cómo qué grupo? Pues primero fui zombie de los Beatles y todo por influencia de mi mamá. Hicimos nuestra bandita y todo con mi hermano. Pero después pues también quería ser político, no en términos electorales, sino más bien grillo, Sí. es más bien rojillo, ¿no? Y por otro lado también... Pero esa es influencia familiar. Sí, es seguramente, influencia ¿no? familiar. Que es una buena influencia, por cierto. De mis abuelos paternos, que es fundador del sindicato minero en Real del Monte, y mi papá también estaba ahí muy metido. Pero también admiraba, por ejemplo, el primer personaje científico que yo admiré en primaria era Luis Pasteur, cuando nos dieron las clases en sexto sobre todo lo que hizo, ¿no? Pero ya después vas investigando más cosas y tuve muchos, digamos, personajes a los cuales admiraba, ¿no? A seguir. Y me costó mucho trabajo porque también me gustaba mucho la literatura. Y al final de cuentas yo lo que quería hacer teóricamente era escritor. O sea, ya al final de toda esta... Sí, ya por ahí de los 18 años. Sí, claro, dijiste, por aquí voy. Sí, dije, quiero ser escritor. No había mucho chance en ese tiempo porque pues éramos 3.
y decían mis papás, bueno, pues escojan una carrera que haya en Hidalgo, y y no estaba letras en ese tiempo, no había biología, por ejemplo. Entonces nos fuimos a estudiar ingeniería agroindustrial a Tulancingo. ¿Qué distancia de Ciudad Hidalgo a Tulancingo? Es un Pues rato, es ¿no? como 45, 50 kilómetros, pero nos cambiamos, nos fuimos a vivir para allá todos. Todos se fueron a Sí, Tulancingo. porque mis 3 hermanos nos inscribimos a la misma carrera. No hubo otra que nos gustara. A los 3 nos gustó. Como no había opción afuera, pues de todas las que había de la universidad, esa es la que nos gustó. Y era el plantel de la Universidad Autónoma de Hidalgo en Tulancingo, que se llama el Instituto de Ciencias Agropecuarias. Oye, en sentido estricto, Tulancingo es la ciudad, ¿no? Junto con Pachuca del estado. Sí, la segunda ciudad más la segunda, importante. y sí. a veces dicen los de Tulancingo que la primera, ¿no? Pues sí traen este rollo de Sí. que allá estaba el obispo, ¿no? Claro, Y exactamente. y que allá iba a ser la capital cuando Juárez, etcétera. No, pero ahora ya ha cambiado mucho. Pachuca ya. sí ya se convirtió en una metrópoli. sí. Realmente en una metrópoli. Oye, a ver, pero entonces se fueron a vivir a Tulancingo y Sí, te metiste ingeniería agroindustrial. allá en la el Universidad ICAP, Autónoma. Ajá, en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Mira Ahí nomás. estuvimos. ¿Fue fácil entrar o no? Sí, relativamente fácil, pues hacer el examen y Y entramos. ¿eras buen estudiante o no? De prepa y de secundaria. Era bueno en primaria y en secundaria, era muy machetero, decía mi mamá, ¿no? Sí. Porque no era así como brillante. ¿En prepa ya pero no? En prepa empezó el relajo. Pero digo, oye, espérate, ahora sí que quién está exento, ¿no? Pues sí, empezó el relajo no de vicios o cosas así, Sí. sino más bien un relajo pues de que te volabas una clase Con o los cuates. ibas con los cuates y Sí. te ibas de pinta y como que hacías el mínimo esfuerzo para pasar Sí. y disfrutar más del relajo, ¿no? Claro. Y en la universidad también empecé flojeando hasta que me dijeron, oye, si no le metes, no tienes becas para CONACYT, para maestría y tal. Entonces, los últimos 2 años ya le metí y con trabajo saqué el 8. Sí, con Para trabajo. poder aplicar Para a becas. poder sí. aplicar. A ver, ¿te acuerdas sobre qué hiciste tu tesis de licenciatura o no? Sí, muy difícil, muy diferente de lo que hago ahora. Diseñamos todo un estudio de una empresa para usar desperdicios de acerrín, de los aserraderos y de fábricas, y hacer con esto tablas de conglomerados, como de reciclado. Pero lo Sí. que hicimos fue no desarrollar el producto, sino desde el estudio económico y de mercado para desarrollar la empresa, está porque bien. son agroindustrias. Sí. Entonces, va más encaminado a esto de generar tu propia empresa, ¿no? O sea, entonces dijiste 8. 8 8. para salvarla. Fácil. Ya después, la verdad es que sí me gustaba la carrera, pero yo no estaba muy orientado a qué quería hacer realmente. Sí. Entonces ya de ahí me voy a trabajar a las zonas rurales a dar clases de biología y de ecología. ¿Te ibas a vivir ahí? Me fui a vivir al Tenango de Doria, a la Sierra Tomite-Pegua. Estuve ahí 2 o 3 años trabajando. Eso debe haber sido muy padre, ¿no? Muy padre, muy padre. A ver, ¿aquí estás en esa época? No, aquí ya estoy más viejón. Aquí es en la Universidad de La Salle Bajío, son encuentros con niños de primaria y secundaria. Pero digamos que es el fruto de haber trabajado allá Sí, claro. en las prepas, ¿no? Hasta el método, hasta el saber explicarse, comunicarse. Sí, que en ¿Qué un les habrás lenguaje estado más. enseñando ahí, te acuerdas? Les enseñé la célula, pero además el genoma, ¿no? O sea, cómo se organiza en el núcleo El la información cuerpo, sí. genética y cómo se traduce o se transcribe y luego se traduce a información No, que oye, regula procesos. Luis Alfredo, ¿no te dio por irte al extranjero? No, sí me fui. ¿Te fuiste a dónde? Me fui a Holanda a hacer un postdoctorado. Mira, estás, ¿no? No, este es ya en mi grupo actual. ¿Dónde estás ahí de azul, verdad? Atrás. Yo sí. estoy ahí de azul. Sí, me confundo son- con los muchachos porque Está me veo casi bien, igual. eso está bien. Ahorita que me dijo su edad, que dije, yo creí que eras más joven. ¿Cuántos años tienes? 40 voy a cumplir Tú 45. 45. Ujú. Yo creí que tenías, la verdad que menos, ¿no? Simplemente diría menos Sí. de 40, pues, ¿no? Sí, estás, lo que es vivir en fuera de la ciudad, ¿eh? Pues sí, ayuda un poquito. Ayuda. Y aparte, pues hacerle al chavorruco ayuda un poco, ¿no? Esa es tu otra faceta. Sí, claro. Pues siempre he sido muy desalineado, entonces, Sí, bueno, eso habla bien de ti, más que mal.
¿Esto dónde es? Esto es en un encuentro que tuvimos, que organizamos con Mario Arteaga, que está justo enfrente de mí, Sí. de un curso sobre una tecnología muy nueva que se llama CRISPR-Cas, que se hace edición de genomas. Y organizamos el primer curso en México, gracias pues, sobre todo al esfuerzo de Mario, y todos los compañeros que están ahí fueron invitados a dar pláticas. Hay varios extranjeros, colegas muy reconocidos. Allá al fondo ves a Luis Herrera, Félix Resillas, Alfredo, Luis Brieva, Luis Montillú. De acá del IBT está Pati León y Mario, su esposo, y allá tenemos a unos invitados de Japón, Kimi, y de Inglaterra, ¿no? Oye, ¿cómo fue irse a Holanda? ¿No te dio esto del síndrome del ya me voy, qué hago? Y además, hablar holandés no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí estuvo... Porque hablan inglés, pero como dicen, no todos hablan inglés. Sí estuvo difícil, Sobre todo porque mi generación no es como ahora los millennials que pues, están confiados y salen Sí. y lo pueden todo, ¿no? Entonces mi generación era muy, pues más conservadora, Sí, ¿no? sí. Y realmente teníamos más miedos y también fuimos educados como con una visión más de la autoridad, ¿no? Sí. Y el miedo a salir y me voy a separar de mi familia, el síndrome del jamaicón, ¿no? Y sí, Villegas. sí me dio. Ahí esto es Holanda, precioso, ¿no? Estoy en Utrecht, sí, Sí. en el canal principal, ahí está con mi hijo Leo. Te fuiste con la familia. Sí, en ese tiempo estaba yo ¿Cuánto casado tiempo? y con mi hijo. Con Sí. tu hijo. ¿Cuánto tiempo te fuiste a Holanda? Pues yo iba por 2 años y me quedé 5. A ver, Sí. ¿y qué fue vivir ahí? Porque además es un país, todo el mundo me dice que es un país, los Países Bajos, que es un Sí. país muy atractivo, ¿no? Pues sí, es bonito. El país en sí es bonito. Yo me sentí como que regresé a Ciudad Sagún de los 70s. O sea, así una sociedad muy justa, donde no hay, donde realmente los impuestos se ven reflejados. Sí, son altos, Donde- pero se ven reflejados. Claro. Pues más o menos igual que acá, 30% nos quitaban, ¿no? Pero ahí ves, pues todo el sistema de salud está bien, el sistema de seguridad, no hay pobreza. Sí, obviamente ves gente pidiendo en las calles, pero no hay una pobreza extrema, ¿no? Sí. Y fue como regresar a eso. Y en general la sociedad holandesa muy abierta, muy respetuosa, muy tolerante. El problema es el clima, ¿no? Y la comida. A ver, lo del clima lo El imagino. clima es difícil. ¿Pero la es comida? difícil. Pues la comida, pues extrañas, ¿no? La comida mexicana. Yo necesitaba tortillas también. Y chilito. Íbamos a las tiendas marroquíes por chiles verdes y jitomates y tal, y nos hacíamos nuestra salsa y unos doritos para hacer chilaquiles ahí medio extraños. Y si no ibas a comer, lo siento por mis amigos holandeses, pero si no ibas a un restaurante chino o tailandés. No se comía bien. No se come bien. O italiano, no se come bien. ¿Qué fuiste a estudiar allá? Ahí fui a hacer mi postdoctoral. Después de Que ya hacer- te coloca en la... Bueno, ya eres postdoctoral, Sí, ¿sabes? El postdoctoral. alto nivel, más Sí. alto nivel, sí. Sí, después de hacer mi doctorado aquí en Ciencias Biológicas y en asociación con el Sinvestab de Irapuato. ¿Cómo te fue aquí en el Poli? Muy bien, muy bien. La verdad aquí fue como digamos, la transición fuerte de no saber qué hacer a definirme qué es lo que quería hacer. Aquí tengo muy buenos amigos todavía. ¿En dónde estabas? ¿Aquí? Yo estaba aquí ¿En a el espaldas, casco? a espaldas del Canal ¿Del 11. Canal? Desde mi laboratorio veíamos las cámaras, el patio donde ponen los tripiés. Ah, claro. Con la doctora Alicia Espinosa en el 4º piso en el Departamento de Microbiología, aquí en Ciencias Biológicas. Ahí Oye, hice mi maestría. y te fuiste a Holanda 5 años. 5 años. ¿Y qué fuiste exactamente a hacer a Holanda? Yo quería, digamos, encontrar unas nuevas formas de pensar, ¿no? De hacer ciencia. Y obviamente me gustaba todo lo que había hecho antes, pero quería ponerme otro reto, ¿no? Entonces me fui a un laboratorio donde trabajaban con células troncales o células madre en plantas, con el doctor Ben Skeres a Utrecht, en la Universidad de Utrecht. Y ahí estuve trabajando con él con una proteína que en humanos es muy famosa porque tiene que ver con muchos procesos de carcinogénesis, que se llama retinoblastoma, ¿no? Y entonces me fui a estudiar el homólogo de esta proteína, pero en plantas, y saber cómo era su función, cómo funcionaba en los nichos de las células troncales, en plantas específicamente de las raíces, porque yo ya traía background de raíces de mi doctorado trabajando con Luis Herrera y aquí también en el Poli, ¿no? Entonces, ahí lo que encontramos es que no solamente retinoblastoma regula ciclo celular,
pero que se asocia con factores de transcripción que son específicos del linaje y específicos de especie. Y eso, pues prácticamente, modestia aparte, fuimos casi los primeros en plantas y unos de los primeros en todos los reinos. Había en ese momento otro grupo que lo había demostrado en ratón, y fue un Nature, me acuerdo, ese paper, pero realmente eso es lo que logramos, digamos, de la parte del postdoctoral. Oye, ¿aprendiste holandés o cómo? Nee. ¿Cómo? Geen idee, dicen, ¿no? O sea, ni idea. Geen idea. Es lo único que aprendí. ¿Y qué era inglés? Todo era en inglés. Por eso decidí irme a Holanda, porque había ido a Suiza y también a una entrevista, y en Suiza todo el mundo se negaba a hablar, o les gustaba más hablar el francés, y yo no podía comunicarme tanto. Y yo recuerdo que lo que me decidió, digamos, es que incluso la gente que te pide dinero en las calles te lo pide en diferentes lenguas, pero saben hablar perfecto inglés. Y todo el mundo habla perfecto inglés. Esa era la clave. Entonces, además del grupo de laboratorio, que a mí me encantaba ese grupo ya desde antes, ¿no? Ya lo había seguido por 5 o 6 años. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? A ver, esto te has metido en una cosa que uno, fue lo que mucho nos llamó la atención. Sí. Buena parte del motivo, además de este perfil, que fue lo que estás haciendo ahora, Luis Alfredo. Pues estamos trabajando seguimos con el estudio de las células troncales en plantas y animales. La pregunta central es cómo ocurren los procesos de reprogramación celular, y esos procesos de reprogramación celular se pueden dar en diferentes contextos de desarrollo, ¿no? O sea, en una célula madre que se convierte en una célula hija menos potente, digamos, o en una célula diferenciada que no es potente, que se reprograma ahora para empezar a dividirse, que es el caso de la regeneración. Sí. Entonces, nosotros, usando ahora modelos tanto de plantas como de animales, tratamos de explicar cómo son estas redes moleculares que regulan estos procesos de reprogramación. Para eso, seguimos trabajando con modelos de plantas, pero también yo ya estaba más enfocado desde antes del doctorado a cambiar un poco al modelo de animales, y sobre todo, en este caso, con el ajolote, ¿no? Que es lo que ahorita está en boga. ¿Por qué el ajolote? Pues el ajolote ya me había impactado igual desde niño. O sea, yo soy muy de todas esas cosas que me mueven desde la infancia. Y me acuerdo que nosotros vivimos en Ciudad Sagún, Tepeapulco. Hay una laguna que se llama la Laguna de Tecocomulco, que está pegadito, es parte del municipio. Y ahí vive una especie de ambistoma, que no es mexicano, el ajolote, sino es ambistoma velaci. Y me acuerdo que como cuando tenía yo unos 6 años, llegué a casa de mi abuela y mi tío tenía uno de estos animales Siempre tenía animales raros, víboras, y una vez llevó un tejón. Pero una vez llevó este ajolote y lo tenía en la pecera y me impresionó. ¿Y de qué tamaño era el ajolote? Pues era como de unos 20, Ese sí que es un ajolotote, ¿no? Sí, muy ¿Estos que estamos viendo qué son? Estos son ambistoma velaci. ¿Sí? Sí. ¿Ajolotes? Pues se llama ajolotes al axolotl, al mexicanum, ¿no? Sí. Pero tenemos 16 especies en México del género ambistoma. Y bueno, en Michoacán a las especies de Michoacán les llaman achoques, ¿no? Pero digamos, el nombre genérico es el ajolote, ¿no? Oye, pero yo recuerdo a los ajolotes en charcos, en la Ciudad de México. Sí, pues aquí pues de aquí son endémicos, ¿no? De todo el valle, de los cuerpos de agua que había en el valle central. ¿Y qué hicimos con ellos? Pues extinguirlos prácticamente, ¿no? Sobre todo el ambistoma mexicano. ¿Por qué se extinguieron? ¿La ciudad? ¿El pavimento? ¿O qué la fue matando? Pues yo creo que es toda esta serie de factores de riesgo que se fueron generando, ¿no? O sea, por ejemplo, Xochimilco, de ser un hábitat, digamos, muy cuidado, muy precioso en épocas prehispánicas, pues ahora se tiran ahí cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y luego empezar a poblar esa zona, pues se llena de perros y de gatos y de tal, y de fauna que puede llegar y matar. Hay muchas aves, luego introdujeron peces que no eran de ahí, sí, y que se comen a las larvas o a los embriones. Ha sido un desastre ecológico el manejo de Xochimilco, la verdad, por ser honestos. ¿Estos son ajolotes? Estos son Oye, pues están un poquito más grandes de los que uno conoce, ¿no? ¿O no? Sí, estos son del Civac porque los crecen muy bien, muy al estilo o muy parecido a las condiciones silvestres. Sí. La verdad es que son los mejores en México para la conservación ex situ del ajolote, la gente del Civac. Ese es un ajolote pequeño.
Ese es un ambistoma pequeño, pero parece ser que no es ambistoma mexicanum por la coloración. Oye, yo digo ajolote y tú dices lambistona. ¿Por qué Ambistoma. razón? O sea, ambistoma es el género. Claro. Y el ambistoma mexicanum es el ajolote, esa es una sola especie. Pero en el género hay 32 especies y 16 viven en México. 16 son endémicas de México. La más famosa, la más carismática a nivel mundial, pues es el conocido ajolote, ¿no? ¿Sí? ¿El mundo tiene ajolotes? Claro, sí, sí. Todo el mundo. Hay más animales en el extranjero, en laboratorios de este anfibio, que en vida libre. Fíjate. Así de triste. Así de triste, ¿no? Sí. ¿Cuál libertad? Volvemos al inicio. Pues ¿Cuál libertad? Oye, a ver, ¿y eso qué le da? A ver, ¿cuál es este aporte científico del que tú haces? Bueno, nosotros estábamos trabajando en un inicio, no teníamos muchos recursos, bueno, todavía no tenemos tantos recursos. Sí, sirve el comentario, ¿eh? Sí. Sirve el comentario. Pero entonces el genoma es muy grande, 32 gigapares de bases, es grandísimo. Entonces es carísimo secuenciar un genoma de ese tamaño y era un esfuerzo pues titánico en términos económicos y también técnicos, ¿no? Entonces nosotros empezamos analizando solamente los transcritos, es decir, los mensajeros, no el DNA total, sino lo que se transcribe de esa información, que es mucho más barato, son los famosos transcriptomas, y empezamos a hacer una serie de análisis para encontrar pues, en diferentes tejidos cuáles eran los transcritos específicos. No había en ese momento información para ese modelo. Sí. Entonces era como una especie de avanzada en lo que llegaba el genoma, ¿no? Sí. Y además estudiamos no solamente transcritos que codifican para proteínas o mensajeros, pero también RNA no codificante, que hemos estado trabajando con RNA no codificante desde hace más o menos 15 años en Simvestab, primero en plantas. Y ahí hay una serie de RNAs que son importantes porque regulan la función de otros genes. Así empezamos y después conocimos al equipo que logró la secuenciación del genoma hace unos 2 años, a Eli Tanaka y a Eugene Myers. Y ahí están. Y hacemos el clic y ellos tienen el dinero, tienen el... ¿Y ustedes la capacidad? Bueno, ellos también tienen capacidad, pero nosotros digamos que les aportamos... ¿Poner de pie? Sí, y seguimos platicando para sacarnos una foto. Sí. Oye, pero déjame decirte, acá miren esto. Oye, pero déjame decirte algo que me parece ahí, nomás para cerrar. Al final es estudiar el origen. Sí, el origen de la vida, el origen de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, que te vaya muy bien. Gracias, gracias la cultura de la educación pública de este país. Oye,